Si sos de los que tiene un grave problema para resistirse a los juegos que te entran por la vista, me imagino que ya estás delirando con este viaje cósmico que nos ofrece el magnífico The Artful Escape, un juego que fue lanzado el pasado 9 de septiembre para Xbox y PC y que luego de jugarlo y disfrutarlo por completo, te voy a contar todo lo que vas a vivir en esta experiencia de otro planeta. Este es el primer juego desarrollado por el estudio Beethoven and Dinosaur, fundado por el australiano Johnny Galvatron, cantante y guitarrista del grupo The Galvatrons, al cual se le dio por incursionar en el mundo del desarrollo de videojuegos y creó este producto que para muchos puede ser una aventura narrativa, pero para que ustedes saquen sus propias conclusiones, ya mismo nos metemos en el análisis. En esta historia nosotros seremos Francis Vendetti, un joven cantante de folk que tendrá que ocupar un vacío muy importante, ya que su fallecido tío Johnson Vendetti fue una de las leyendas más importantes del folk, dejando así un legado por ocupar. Pero Francis no está muy convencido de esto, y mucho menos de convencer a esa cantidad de fans que esperan el regreso de aquella voz encarnada en este pequeño Francis. Es por eso que la presión social y familiar lo llevará a tomar un camino de reflexión y planteos personales que podrán cambiarle la vida para siempre. Suena como muy profundo, ¿no? Y es que sinceramente el juego lo es, pero este viaje es literal. El cosmos nos espera, el universo está ahí para replantearnos preguntas, para hacernos cambiar, para pensar que somos ínfimos y al mismo tiempo hacernos sentir que debemos ser nosotros mismos, eliminar prejuicios y ataduras. Pero bueno, tampoco me quiero poner reflexivo, pero es de eso lo que va The Artful Escape, un viaje a lo desconocido, o que tal vez conocemos pero está muy dentro nuestro esperando ser liberado. Todo esto lo haremos recorriendo escenarios hermosos que nos permitirán explorar parte de sus hábitats, hablar con su gente o sus aliens, dependiendo de dónde los encontremos, interactuando con objetos y conocer un poco más el mundo que nos rodea, porque a nivel de mecánicas el juego no intenta brillar y solo nos permite caminar, correr y charlar, mientras que en otros momentos incorporará algunas mecánicas diferentes de plataformeo donde vamos a poder tocar la guitarra, saltar, pero no mucho más que eso. Los desafíos con algunos personajes también serán sonoros como si se tratara de un Simon, donde tendremos que ir tocando notas musicales y copiando los sonidos de los personajes que tengamos frente. Como les digo, nada que no pueda hacerse, es muy simple de superar todas estas pruebas que el juego nos va proponiendo, pero se entiende claramente que este no es el objetivo, sino maravillarnos con todo lo que vamos viendo a medida que avanzamos, y les aseguro que lo hace con una nota sobresaliente. Porque sus escenarios son un descorche de creatividad total, colores por todos lados, luces, una cosa realmente magnífica. Desde el minuto 1, cuando el juego comienza y ves esos colores vibrantes, el diseño de los personajes, una música penetradora, te quedás ahí con la boca abierta. Al menos eso me pasó a mí, que soy muy fan de todo lo que sea el diseño y la estética, y es ahí donde decís, no me importa nada, si la historia está buena, no tengo mucho más que pedir. Pero a medida que avanzás, esa creatividad y derroches de colores no paran, y cada vez son más, y ya luego hay explosiones y animales que vuelan por los cielos, y vos que seguís cayendo tocando la guitarra, se iluminan luces, todo te sorprende, todo está ahí para deslumbrarte y hacerte sentir que realmente estás viajando por galaxias que en tu vida conocerás. Es todo un conjunto de arte en estado digital puro. Perdón que me emocione un poco, pero es así. A esto sumémosle la calidad sonora que tiene, porque Francis mutará de un artista folk a un verdadero rockero, de esos que hacen llorar la guitarra cada vez que la tocan, por lo cual tanto su banda de sonido inicial como la banda final son una verdadera maravilla. Es que no me canso de tirarle flores, pero realmente el juego me dio mucho más de lo que yo esperaba. Los diálogos son otro de esos puntos que te van a encantar, porque tienen muchas referencias diferentes a obras, discos y películas. Si te detenés un poquito y cuidadosamente lo vas analizando, vas a encontrar muchísimas de estas referencias. Hasta el cierre del juego te va a recordar mucho a un clásico del cine, acordate lo que te digo, y su adaptación al español está también muy buena. Todo está ahí, donde tiene que estar, pero a pesar de todas estas flores, como les venía diciendo, el juego no es perfecto.
Yo lo jugué en una Xbox Series X y les puedo decir que tuve algunas caídas de frames que hasta me duele contarlas, sí, no estaban muy buenas. Después su duración, que es de 4 horas, obviamente me hubiese gustado que sea mucho más largo, pero está bien, no sobra ni falta. Diríamos decir, a nivel argumental está perfecto. Y por otro lado, su jugabilidad, que es casi nula, está como para que podamos apretar algunas teclas a medida que avanzamos, pero realmente no es un factor a tener en cuenta. Pero por todo lo otro se podría decir que al menos para mí se convirtió en uno de los juegos más lindos del año. Es por eso que si llegaste hasta esta parte del análisis, te invito a jugarlo. La verdad, si tenés Xbox Game Pass, está incluido ahí. Y si no lo querés comprar, está relativamente barato. Así que nada, aprovechalo porque la verdad es un muy gran juego. Así que amigos, hasta acá llegamos con este video de un Francis perdido por el cosmos. Espero que te haya gustado y obviamente si fue así, dejate ese lindo like. Suscríbete para no perderte nada de todos los grosos videos que están por llegar. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós amigos. Chau chau. Warp Turtle.